Bueno, soy Mauricio Yulidori y les quería comentar algo sobre la regulación de la anatremia. No sé si recuerdan de qué depende la osmolaridad extracelular. Acuérdense que la osmolaridad estaba alrededor de 300 miliosmoles por litro y que de eso dependía del hecho de que el agua atravesaba fácilmente la membrana extracelular, distinto a lo que pasaba eh, con los solutos o los iones, por ejemplo, que les costaba atravesar la membrana. Pero bueno, yendo al caso del sodio, fíjense qué diferente que es la distribución. 142 milosmoles fuera de la célula contra 14 adentro. Entonces, si a estos 142 le sumamos los aniones que lo neutralizan, estamos en 90, por encima de un 90% de la osmolaridad extracelular, dependiendo del sodio, ¿no? Entonces, acuérdense que la concentración de sodio es lo que se denomina natremia, ¿no? Entonces vamos a ver algunos experimentos que han hecho, sobre todo en perros, eh, para llegar a conocer cómo es este funcionamiento, ¿no? Y lo que evaluaban era el efecto del nivel de sodio en la dieta sobre la natremia en perros. Entonces le daban dietas con 30, 60, 90, 120 y 150 miliequivalentes por día y les medían la natremia. O sea, un grupo de animales recibía 30, otro grupo 60, otros 90 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la natremia cuando suplementan con sal? Nada, ¿tá? Se mantiene en un valor dentro de un rango normal que no varía en función de la concentración que tiene en la comida. Entonces la conclusión que sacaron fue que está regulada, evidentemente está regulada la natremia. La otra cosa que hicieron fue ver qué sucede con la natremia, entonces si se suplementa con sal y a su vez se bloquea la aldosterona, porque lo primero que se pensó fue que la aldosterona podría llegar a tener un efecto en la regulación de la anatremia. Entonces, de vuelta, animales consumían 30, 60, 90, 120 y 150 miliequivalentes de sodio por día y a su vez algunos tenían bloqueada la aldosterona y otros no. Entonces, los que no tenían bloqueada la aldosterona mantenían la anatremia, los que tenían bloqueada la aldosterona también mantenían la anatremia. Entonces, la conclusión que sacaron fue que la aldosterona no regula la concentración de sodio en sangre, no regula la anatremia. Lo siguiente que vieron fue qué efecto tendría entonces la suplementación con sodio y a su vez el bloqueo de la hormona antidiurética. Entonces, de vuelta, 30, 60, 90, 120 y 150 miliequivalentes de sodio por día, y dentro de cada grupo algunos animales le bloqueaban la antidiurética y a otros no. Entonces, lo que vieron fue que en la medida que la concentración de sodio era baja, los niveles de natremia en los que tenían bloqueada la DH bajaba, y en los que tenían bloqueada la DH, en la medida que subía la concentración de sal en la reacción, la natremia subía. Entonces la conclusión fue que la antidiurética regula la concentración de sodio en plasma, ¿no? Así se descubrió qué efecto tenía la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la regulación entonces de la natremia. La concentración de sodio en el medio interno del animal depende de la relación que hay entre la cantidad de agua de bebida que ingresa diariamente y de la que egresa. Entonces, si a eso le agregamos el quimiorreceptor de sodio, ese quimiorreceptor que se estimula cuando la concentración de sodio aumenta, le va a informar al centro osmorregulador o sistema CADH. La concentración de sodio para este caso está alrededor de 145 milimoles por litro. ¿Qué va a hacer? Va a estimular la sed para que aumente el agua de bebida y va a secretar hormona antidiurética para que disminuya la eliminación de agua libre de solutos. Y así diluye el medio interno ese que estaba ¿cómo es? Con una natremia excedida, digamos, o alta, ¿no? Esa sería la manera en la que
el organismo regula homeostáticamente la natremia. Y lo hace, fíjense, no regulando la cantidad de sodio, o sea, la ganancia o la pérdida de sodio diario, sino la cantidad de agua. O sea, lo que modifica y genera ganancia o pérdida de agua eh, diariamente. Entonces, la conclusión sería que la regulación de la natremia es similar a la regulación homeostática de la osmolaridad, porque depende del sistema SED-ADH. Bueno, gracias.